gobierno de Hipólito Mejía, y se lo donó a una cooperativa, pero se politizó el asunto. Como todo. Y al politizarse el asunto, entonces se hizo una bodega experimental. Eso está prácticamente obsoleto. El director de Desarrollo Fronterizo ha hecho muchos esfuerzos por levantarle eso, por terminar ese proyecto. La gente de Italia han venido varias veces a terminar lo que es la industria del vino, y los políticos le han echado mano, se lo llevan a Bávaro y a Punta Cana, y quieren que los 40 millones de euros que tiene esa cooperativa en Italia, destinados para hacer la industria del vino en Neiva, se canalice a través de ellos. Pero el sistema cooperativo no funciona así, funciona de ayuda. Señores, de cooperativas a cooperativas. Esta búsqueda que nos hace fracasar a todos, o sea, esta búsqueda, y viene y dice, no, vamos a investigar. Embuste, señores, en casi todas las instituciones se la están buscando, dañando las posibilidades que tienen muchos sectores de salir adelante transparentemente. Y déjame decirte una cosa, yo por ejemplo soy partidaria de que los funcionarios tengan buenos salarios. Perfecto. Porque hay mucha gente que critica, no, que se aumentaron el salario, pero ningún funcionario que haga un buen trabajo puede ganar 100,000 pesos, porque con 100,000 pesos no se resuelve. Ahora, usted le da buenos salarios, ahora usted fortalece el sistema de justicia de este país y el sistema de transparencia, que el funcionario que robe, el funcionario que pida peaje para hacer que entre cualquier proyecto, ese funcionario tiene que ir a la cárcel. Así debe ser. Entonces, esto que me estás diciendo, en una población que necesita tanto de salud. Pero lo peor ha sido, Nilka, es que en el 98